lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar un poco sobre los géneros literarios, ¿sí? Que es lo que hemos venido trabajando y para que esto, pues para afianzar un poco más las habilidades lingüísticas, ¿sí? Todos ustedes tienen la capacidad de comunicarse con los demás, pero muchas veces no es de una forma asertiva, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es comunicar las ideas como caiga y ya. Una de las herramientas, pues, primero es reconocer esos géneros que yo les decía a ustedes que leer lo que nos hace es ampliar nuestro vocabulario, nuestro dialecto, tener nuevos conocimientos, ¿sí? Entonces es enriquecedor leer, pero no solamente leer por leer, sino saber comprender. Dentro de las habilidades comunicativas, recuerden que hay tres muy importantes, ¿sí? Que es la parte de lectura, la parte de escritura, la parte de saber escuchar. Y algo importante es comprender. Si nosotros no comprendemos, pues simplemente hacemos lo que interpretamos y ya. O a veces decimos, no, sí, yo leí lo más de bien, pero ni idea. ¿Sí? Algo que lo tengan, por favor, muy claro, porque dentro de los exámenes que ustedes van a tener, y no solamente aquí, sino para la vida, es que muchas veces las respuestas están ahí, pero simplemente esperamos a que alguien nos dé la respuesta o tomamos como creemos que es, y pues lamentablemente en la vida tenemos muchísimas oportunidades, pero las dejamos ir porque no sabemos comprender, porque no sabemos escuchar, no sabemos interpretar lo que nos están diciendo. ¿Listo? Entonces, pues vamos a trabajar los géneros literarios. Dentro de los géneros literarios, pues, ¿por qué se llaman géneros? Creo que acá de nuevo. Dame un segundo. Pero pues veo con sorpresa que muy pocos han trabajado en esto, ¿sí? Y, y pues, ¿qué hablamos de eso? Decimos que el género tiene un carácter subjetivo. Pero ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y qué es subjetivo? Resulta que hay dos formas de entender la realidad. La objetiva, que es la realidad tal cual como es. Y la parte subjetiva, que es como lo vemos nosotros, de acuerdo al punto de vista, pues en este caso que estamos hablando del género lírico, de acuerdo al punto de vista del autor. Aquí se expresan sentimientos, emociones. Les recuerdo a muchos de ustedes y pues al trabajo que enviaron, les hice aclaraciones, donde la declamación fue muy bonita, donde realmente lo hicieron con sentimiento, y eso es lo que trabaja el género lírico, en sus estados de ánimo, eh, ese amor que le colocan, ¿sí? Este se caracteriza por tener un ritmo y figuras literarias. Las figuras literarias también las trabajamos. Recuerden que el símil es una comparación. No sé, un ejemplo. Tus ojos son azules como el mar, ¿sí? Estamos comparando el color de los ojos con el color del mar, ¿sí? Es una comparación. Dentro de este símil, pues trabajan, o por lo general están los términos cuál, cómo, se asemeja. Cuando hablamos de una hipérbole, es una exageración, ¿sí? No sé, un ejemplo, mi amor por ti va más allá de las estrellas, ¿sí? Pues realmente uno no se va eh, a creer ese cuento, pero pues es una exageración en cuestión de un sentimiento que están expresando.
Y hablamos de una metáfora que es una relación de semejanza. Un ejemplo, el oro de sus cabellos. ¿Sí? Entonces están comparando el color del cabello con el oro. Hablamos también que va conformado por verso o prosa. Cuando hablamos de verso, ¿sí? Son cada una de las líneas que lleva un poema, ¿sí? Cada uno de las oraciones que va a conformar. Y hablamos en prosa, es que no tiene, digamos que un límite, ¿sí? Cuando hablamos de prosa es todo el escrito en sí. Hablamos que debe poseer pues una rima, una musicalidad y una belleza, ¿sí? Yo no puedo, bueno, depende del estado del ánimo del autor, pues va a expresar, no sé, si hay un sentimiento de rencor, de ira, pues así mismo se va a expresar en sus escritos, que era lo que ustedes tenían que hacer de actividad, ¿sí? Cuando hablamos de rima, estamos hablando de una semejanza de sonidos entre dos o más palabras. Un ejemplo, lloverá, volverá. Entonces, pues ahí vemos la finalización de cada uno de estos términos, que pues es una rima, ¿sí? Cartón, Ramón y así con las otras palabras. Dentro de ellas están el poema, la canción, un acróstico, coplas y demás. Recuerden que el género lírico es subjetivo, ¿sí? Está expresando el estado de ánimo del autor. Vamos a pasar con el género narrativo. Aquí, pues, está relatando sucesos, aventuras, algo que puede ser real o imaginario. Aquí está escrito en prosa. Recuerden que prosa es todo el texto, no va de renglón en renglón, sino todo el texto. Que tiene un inicio, un nudo y un final. Importante. Miren que cuando hacemos escritos, pues realmente como que hacemos un revuelto. ¿Sí? El nudo lo colocamos al principio, luego seguimos con el desenlace y luego el inicio de la narración. Es importante adquirir esos hábitos de la escritura, ¿sí? Vuelvo y les digo, podemos tener muchísimos conocimientos, pero si no lo podemos expresar, pues va a ser muy difícil que nos puedan entender. Y pues nuestro mensaje no llegaría a feliz término si no es claro, si no utilizamos el canal y el código adecuado. Hablamos que dentro de los elementos puede haber un narrador, un personaje. Aquí en la parte de la fábula, recuerden que los personajes, valga la redundancia, son personificados, ¿sí? Entonces, no sé, un ejemplo, La Bella y la Bestia, ¿sí? Ahí vemos como una escoba habla, como un reloj también, hacen actividades que hacen los seres humanos, ¿sí? Hablar, bailar, cantar, qué sé yo, ¿sí? Entonces, esto es más, digamos que nos basamos en la parte imaginaria. Hablamos de un lenguaje y una acción. Cuando hablamos de una acción, estamos hablando o hacemos referencia a la trama. Sí, entonces, no sé, yo voy a decir, voy a hablar sobre algo misterioso, entonces tengo que hacer que el lector se enamore, ¿sí? Es como que espero alguno de ustedes haya tomado un libro o esté leyendo, pues al inicio como que nos entrañan y como que sí, como que chévere y nos gustó y seguimos la lectura, pero muchas veces cuando el inicio no es como agradable, pues simplemente lo dejamos ahí, ¿sí? Entonces dejamos la lectura de un lado. Es importante ese inicio. Dentro de este género, pues podemos encontrar las novelas, los cuentos, fábulas, mitos y leyendas, ¿sí? Luego ahora nos vamos a ir al género dramático, ¿sí? Este género está elaborado o está hecho para ser representado, ¿sí?
Todas las historias que se comentan ahí, pues la idea es que se puedan representar. Aquí no hay un narrador, pues una característica de este género es que no hay narrador, que se reconoce o se trabaja por medio de diálogos, ¿sí? Pero ahí se puede trabajar con varios personajes o uno solo. Cuando se trabaja con uno solo, es un monólogo, ¿sí? Donde está representado un solo personaje que dialoga con el público, que hace su diálogo. Ese es un monólogo. Cuando hablamos de acotaciones, no sé si ustedes alguna vez, espero que lo hayan podido hacer, leer una obra de teatro, hay algunos términos que están dentro de paréntesis. Esas se llaman acotaciones, que son las acciones que deben hacer los personajes. No sé, por ejemplo, que diga, entra a la cena bailando. Cuando uno va a leer una obra, cuando dice, entra a la cena bailando, simplemente lo hace, ¿sí? Esas son las acotaciones. Dentro de este género, encontramos lo que es tragedia, comedia y tragicomedia. Pues, digamos que el término lo dice, pero pues en tragedia es todo lo de dolor, llanto, angustia, sí, digamos que sentimientos negativos. La comedia es como van trabajando esa parte de la alegría, la emoción, lo chistoso, lo jocoso. Y la tragicomedia, pues que todo lo trágico, todo lo negativo, hay una transformación para que sea cómico, ¿sí? Me gustaría que algún día pudieran o tuvieran la oportunidad de ir a una obra, de leer una obra de teatro y tener la capacidad de entenderla. Sí, muchos de nosotros decimos qué aburrido de leer o me da pereza, pero hay que encontrarle el sentido a todas esas habilidades comunicativas. Recuerden que no solamente hablar y hablar, ¿sí? Que no solo nos comunicamos a través del habla, sino a través de signos, de símbolos, de señales. Entonces, sí es muy importante trabajar esa parte. Seguimos aquí. Bueno, igual, con esta cerraríamos, digamos que la actividad. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta, alguna inquietud de las actividades que hemos realizado, porque la verdad, muy pocos han realizado. Sé que es muy difícil comunicarnos o hacer exposiciones, que nos da, no sé, dolor de estómago, nos sudan las manos, que se nos olvidan, que es que mire, pero lo que les decía, es muy importante adquirir esa habilidad de comunicarse con los demás. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud acerca de las actividades. Hola, profe. Hola, Gloria, ¿cómo está? Bien, sí, señora. No, pues digamos que pues yo escribí todo lo que su merced colocó de poesía y todo lo que decía ahí, pero Sí, no, pues señora. quedó claro, sino que sí es un poquito complicado cuando se enfrenta uno a enviar el video, a todo esto, sí. Pero le ayuda a uno mucho a aprender a quitar esos miedos, porque sí es complicado. Pero lo que yo le decía, cuando uno hace las cosas con el corazón, realmente le salen bien. Sí, fíjense que acá no es fácil, digamos, esto que estamos afrontando, pues para todos fue un reto. Sí, creo que nadie se imaginaba clases virtuales, realizar actividades y enviarlas, pues porque no, sí, no lo teníamos dentro de nuestro camino, pero pues hay que enfrentarnos, ¿sí? Hay que adquirir esa habilidad. Pues les digo, uno de los recursos es leer. Leer le abre a usted muchísimo un vocabulario, eh, esa interpretación que debe existir. ¿Sí? Imagínese de donde usted con su poema yo no lo hubiera interpretado, pues simplemente le digo, pues bien, doña Gloria, pero no le entendí nada. ¿Sí? Pero pues es perder el miedo a eso. Sí, que hasta el momento, doña Gloria, vamos muy bien. Su trabajo es muy bueno. Gracias. Sí, señora. No sé si alguien más tenga alguna duda, inquietud.
¿Nadie más? ¿Todo está claro? ¿Ninguno? Creo que no. Creo que todos lo tienen claro. Creo que Daniel lo tiene claro, Daniela Quiroga también, Jonathan lo debe tener súper claro, el señor Herreño. Profe, no es Daniela Quiroga, es Aimer Quiroga, sino que es Ay, que perdón. pues que ahí está Daniela, porque es que como hoy vine a visitar a mi hermana, que es de la única forma que yo tengo internet, porque si se dan cuenta, hasta hoy es la primera clase virtual que puedo tener con ustedes, que a mí se me dificulta porque donde yo vivo no hay internet, y a mí me toca estarme moviendo de casa en casa para poder hacer las tareas. Entonces, por eso me disculpo también, profesora, por estar hasta ahora enviando los trabajos y eso, les pido una disculpa. Nada, pues lo que yo les digo, lo importante es querer, digamos que el colegio como tal facilita todos estos medios y muchos de los estudiantes no tienen la oportunidad de estar en estas clases, ¿sí? Los que estén, pues nada, hay que aprovecharla, hay que meterle las ganas, ¿sí? No hay que esperar que alguien le diga como, oiga, ¿qué va a hacer? ¿Hacia dónde se va a dirigir? ¿Qué quiere de su vida? Si nosotros como personas no nos planeamos realmente metas y las empezamos a trabajar, pues nos podemos quedar ahí, pasa el tiempo y ya. ¿Sí? Profe, Entonces, sí es importante. los videos que les... El consejo es que busque temas de interés suyos. Sí, empieza a buscar y escriba. No sé, algo también importante es aprender a escribir. ¿Sí? Sí, por decir pues yo... no como los diarios o qué sé yo, no, pero sí, no sé, hoy amanecí con ganas de expresarle al mundo tal cosa y va escribiendo utilizando los signos de puntuación, ¿sí? Que es importante. Sí, o sea, yo escribo, por decir, a mí no me, o sea, yo escribo a veces y leo a veces, pero lo que le digo, por decir, había un profesor hace años en un programa que se llama Editón, que yo estuve, él me dio el consejo de que yo siempre que fuera a leer, tuviera mi diccionario de español al lado. ¿No? Así lo leo, por decir, yo no sabía qué significaba la palabra ambrosía, hoy en día ya más o menos sé qué significa, entonces ya no... Pero entonces, lo que le digo, la puntuación, yo sigo de largo, o sea, yo me como la coma, no respiro, no esto, le tengo idea, pero como me dice mi mamá que yo soy muy terco, entonces que yo hago lo que al igual que leo, entonces que yo hago lo que se me da la gana leyendo. Entonces siempre me ha dificultado leer, es por eso. Esa es la idea, o sea, empieza a utilizar los signos, respire, porque es que igual si usted lee de chorro no va a entender absolutamente nada. Sí, si por ejemplo usted va, no sé, va a hacer una receta, que eso le hace falta de las actividades, y usted no toma un respiro, no hay como una pausa, pues va a hacer que la lectura sea cansona. Sí, no tenga nada como de, venga a ver, tomémonos, hagámoslo despacio, sino simplemente va a ser un reguero de letras. Sí, por eso es lo que les decía, las habilidades comunicativas están basadas en la lectura, en la escritura, en la escucha y en la comprensión. ¿Sí? Entonces, si no tenemos comprensión, pues lo mismo coger un libro y pasar hojas, hojas y hojas y no tener ni idea de lo que está trabajando. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda acerca de las actividades que hemos realizado. Señora Gloria, no. ¿Sí? No, bien. Está todo escrito, profe. Sí, señora, todo está escrito. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Señor Andrés, señor Julián Cano. Brian me dice que no tiene audio, pero está diciendo que no tiene ninguna duda, inquietud. Recuerden que nosotros llevamos ya, pues haciendo ahí rápidamente un paréntesis, tenemos ya 9 notas, ¿sí? De las 9 notas, hay muchos que están en blanco y es preocupante, ¿sí? Recuerden que yo les decía a ustedes que, pues la idea que del inicio de clases es porque les nace, no porque los obliga ni la mamá, ni el papá, ni porque tocó, sino porque les nace. Y eso realmente se ve reflejado aquí en las notas. Mire, de la actividad número 5, solamente tengo 4 estudiantes revisados. Del resto, y creo que mis actividades
no son tan difíciles. O sea, yo trato de hacer las actividades un poco dinámicas. Sé que esto de estar pegado a un computador pues es un poco, no sé, cautioso para algunos, pero pues es importante, es un medio importante de comunicación, de adquirir conocimientos, pero no lo sabemos utilizar. Muchos de los estudiantes se quejan que no saben por dónde iniciar, pero pues sí tienen redes sociales por todo lado y todo el día se la pasan tomándose fotos y enviándolas, pero en cuestión de responsabilidad es muy poco. Entonces, pues yo les dejo eso como de reflexión. Recuerden que estas actividades las hacemos para ustedes, para que ustedes adquieran conocimientos, para que refuercen todo aquello. Todos ustedes tienen capacidades. Lo que pasa es que a veces nos gana más la pereza. El decir no sé, no puedo o después lo hago. ¿Sí? Cuando dejamos las cosas para después se acumulan y va a ser más duro el trabajo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, inquietud. ¿Nadie tiene ideas, inquietud sobre las notas? ¿Todos creen que van bien? No, profe, sí, conmigo, yo pasen sí. sobre eso. Yo ¿Sobre qué, debo algo. profe? Perdón. Señora Gloria, ya Daniel, ya le contesto. Señora Gloria. Señora. No, tenemos todo está al día, señora Gloria. Realmente sus notas, pues están arriba de 4. Sí, entonces, pues, Gracias, profe. no Pero era así tengo, con todos. ojalá, pero sí, doña Gloria, la idea es seguir trabajando por usted. Trabajando. Muchísimas gracias. Nos veremos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Buen